Amigas, amigos, buenos días. Hoy estoy con José Manuel Cuencas y vamos a hablar de un tema que no hemos tratado nunca en el canal y que a mí me encanta y me parece crucial. Algunos de vosotros ya habréis oído hablar de él y para otros será la primera vez. Y qué suerte que vais a oírlo desde la voz y la experiencia de un gran experto que es José Manuel. Hola, José Manuel. Hola, buenos días, Gemma. Hola a todos y a todas. Y gracias por la oportunidad de presentar esta disciplina terapéutica que sí es cierto que no es demasiado conocida aquí en España, pero que tiene ya una larga historia. Entonces, sí que creo que era necesario también poner este granito de arena para poder explicar cómo es, en qué consiste y hasta dónde puede llegar. Que puede llegar muy lejos y todavía no hemos mencionado cuál es la disciplina y es la hipnosis ericksoniana. José Manuel es hipnoterapeuta, es coach y es terapeuta transpersonal también, pero hoy le tenemos aquí como hipnoterapeuta porque queremos que nos desgrane qué es esto de la hipnosis ericksoniana. José Manuel, a ver, ilústranos. Bueno, pues la hipnosis ericksoniana tiene que ver bastante primero con lo que es la palabra hipnosis, ¿no? Tradicionalmente hipnosis se remonta incluso ya, los historiadores lo hablan, desde Egipto, desde el antiguo Egipto, luego ya pasaron también en la India con los faquires y con otra serie de personajes, y sí que es cierto que a partir del siglo XVIII aproximadamente con el mesmerismo y los pases mágicos, pases magnéticos, se empezó también a hablar de la hipnosis y ya en la fase, digamos, del siglo XIX al siglo XX se empezó más en lo que es el elemento de espectáculo, ¿no? Todos conocemos de sobra pues, lo que son los espectáculos de hipnosis, en donde salen varias personas al escenario y se les hace hacer cosas de lo más extraños, desde ser la gallina a hacer cualquier cosa, olvidarse o ver a todo el mundo desnudos o creerse que están desnudos, etcétera. Ahora bien, siempre que hablamos de hipnosis de Erickson, hablamos de un señor que fue el que, digamos, le dio la vuelta a todas estas historias, que fue Milton Erickson, nacido en 1901, fallecido en 1980, y este señor, que era un psiquiatra norteamericano, empezó a dar un doble enfoque distinto a la hipnosis. Por un lado, la hizo más naturalista, por así decirlo, en donde quitó todos los elementos propios del mundo del espectáculo, de la superstición, de lo que creían que era un poco el concepto mágico, psicomágico de la hipnosis, y le dio un concepto más natural. Entonces, cuando hablamos de hipnosis ericksoniana, siempre tenemos que referirnos a este señor. ¿Qué es lo que hace la hipnosis ericksoniana? ¿En qué consiste? Básicamente es una metodología por la cual, por medio de una entrevista que se hace con el paciente o el cliente, se va a producir un estado de disociación de su realidad en ese momento y le vamos a asociar con su inconsciente, en el sentido de que vamos a buscar dentro de ese inconsciente aquellos elementos que le puedan servir de alguna manera para superar una determinada situación. ¿Qué son esos elementos? Pues son elementos que contribuyen siempre a algo positivo que le ha pasado a la persona, al paciente, a lo largo de su vida. Muchas veces uno tendemos o tiende a olvidar aquellos logros que ha tenido por mínimos que sean. Yo siempre pongo el ejemplo de montar en bici. ¿Qué ocurre cuando uno monta en bici, no? Al principio, pues trastabillea, a veces uno se puede llegar a caer, pero ya cuando logra encontrar ese equilibrio y empieza a rodar solo, eso es un enorme éxito. Y sin embargo lo tenemos minimizado, nos olvidamos de ello. Es algo anecdótico, lo teníamos con 7, 8 años. Entonces, la hipnosis ericksoniana va a rescatar esos recursos que tenemos muchas veces ocultos para conseguir aquello que nos queramos proponer. Y a veces Sí. puede ser desde un simple dejar de fumar,
puede ser desde controlar, manejar la ansiedad, pueden ser muchas cosas. Te iba a decir justamente que algunas personas le tienen miedo a la hipnosis porque interpretan que hipnosis implica manipulación. Yo creo que esto debe tener mucho que ver con esos shows de los que hablabas tú, ¿no? ¿Por dónde viene el tema este de ese miedo a la hipnosis? Sí, el miedo viene porque, en primer lugar, efectivamente se relaciona con todos esos espectáculos que se realizan donde se cree, en primer lugar, que hay una cesión de voluntad. Eso es incorrecto. De hecho, la hipnosis ericksoniana lo que producimos, lo que inducimos es un estado de trance muy ligero, hasta el punto de que la persona está consciente en todo momento. Nunca va a perder el conocimiento. No va a ser necesario, como decimos luego, un desfibrilador para volverle a la realidad, ni mucho menos. O sea, la persona siempre va a estar consciente, eso es lo primero y fundamental. Segundo, se cree que el temor también puede venir porque yo de alguna manera como hipnotizado, como persona hipnotizada, a ver si luego hago una barbaridad que me ponga en peligro o que ponga en peligro mi mundo, ¿no? Y eso no es así, porque la hipnosis lo que sí que produce al contactar o al rescatar esos recursos es provocar aquellos cambios que dentro de lo que es el coaching, y lo habrás oído hablar muchas veces, son cambios ecológicos. Es decir, en ningún caso se va a hacer algo que perjudique a la persona o a su entorno. Sí que es cierto que se producen cambios y esos cambios son paulatinos. Y lo más curioso de todo es que muchas veces una persona, y te lo digo por propia experiencia, dice, pues es que me he hipnotizado pero no he notado nada. Y de repente, al cabo de un tiempo, empieza a hacer una serie de cambios. Y luego cuando le llamas y le dices, ¿qué tal está? Pues no sé, lo tuyo no me sirvió, pero sé que ahora mismo estoy haciendo no sé qué, no sé cuántos, estoy solucionando esta situación, fíjate que el otro día se me ocurrió hacer no sé qué. Y tú dices, bueno, está bien porque, bueno, sabemos que algo hemos contribuido, aunque ellos a veces no lo relacionen con lo que es la propia hipnosis, ¿no? Sí, esa parte es muy divertida, porque claro, la hipnosis trabaja en el inconsciente. Ahora nos vas a contar más, pero no quería dejar pasar más tiempo antes de decir que por favor no os vayáis, porque al final de este vídeo vamos a tener una pequeña inducción para que cada uno de vosotros, es un regalo que nos hace José Manuel hoy, para que cada uno de vosotros pueda experimentar qué es esto de la hipnosis ericksoniana, ya que en la hipnosis ericksoniana no se pierde en ningún momento la conciencia. Entonces, háblanos un poco de cómo funciona la hipnosis en relación al consciente y al inconsciente. Cuéntanos un poquito. Muy bien. Eso es una de las preguntas más importantes y es necesario aclararlo para que obviamente la gente que al final decida optar por esta disciplina pues no tenga esos temores que a veces se tienen. La hipnosis funciona de la siguiente manera. En primer lugar, te voy a explicar cómo es una sesión para que luego lo vayamos desgranando. Hay como un periodo de una entrevista entre el paciente y el terapeuta, en donde obviamente se va a hablar no solamente de la cuestión a tratar, sino de otras muchas, porque yo lo que necesito es conocerte como paciente o como cliente. Es decir, quiero saber si a ti te gusta irte de vacaciones a la montaña o te gusta ir al mar o te gusta viajar mucho o no, o prefieres estar en un pueblo, qué platos te gusta comer, qué colores son tus colores favoritos. Todo eso, aunque parezca mentira, ya está siendo una pequeña hipnosis. ¿Por qué? Porque yo estoy rescatando todos esos elementos que luego me van a permitir construir lo que es la metáfora y la inducción. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que se trata es de que el paciente, de alguna manera, su consciente, vaya cediendo espacio hacia su inconsciente. Y eso se hace por medio luego de la siguiente parte, que es la inducción. Dentro de ese inconsciente vamos a coger aquellos elementos de una manera no direccional, porque no es una terapia directiva. Vamos a buscar esos elementos que contribuyan a que el paciente pueda solventar esa situación
que le está agobiando o que le está siendo incómoda de inicio de la sesión. Entonces, de alguna manera, se trata de ir disminuyendo el consciente para agrandar el inconsciente. Y automáticamente el cliente o paciente empieza a conectar con esos elementos que no los tiene, lógicamente, en el aquí y en el ahora, sino que están ahí en esa caja de Pandora que tenemos, ¿no? Que es el inconsciente, y los rescatamos y los utilizamos para que él pueda, obviamente, hacer sus cambios que necesite hacer en su vida. Ujú. Cabe reseñar que la hipnosis como tal no es paciente como tal, no nos gusta hablar con esa expresión. Yo siempre utilizo la expresión de actuante, Ujú. porque incluso después de la sesión, a veces le vamos a encargar o pedir que realice determinados actos suyos, individuales, para de alguna manera rescatar ese efecto que se está produciendo en su inconsciente a través de la inducción, a través de todo el proceso. ¿De acuerdo? A modo de que también hay otros elementos que utilizamos que son anclas. Las anclas son disparadores del efecto que queremos producir. Un ancla puede ser desde tocarse la oreja hasta llevar un elemento, hacer un toque con el dedo, que automáticamente le va a situar en eso que ya ha trabajado a nivel inconsciente, en ese recurso, para que venga su rescate en esa situación que a lo mejor puede ser de estrés, puede ser de tristeza, puede ser de cualquier tipología de situación y lo pueda resolver, ¿no? Entonces, resumiendo, cogemos unos elementos del inconsciente por medio de primero reducir, hacer una disociación del consciente, nos disociamos del aquí y del ahora y automáticamente abrimos ese espacio que tenemos en el inconsciente para rescatar ese elemento que necesitamos para poder salir hacia adelante. Maravilloso este juego, ¿no? Entre el consciente y el inconsciente. De hecho, muchas veces cuando no estamos en el aquí y el ahora es porque nosotros mismos nos hemos hecho esas inducciones automáticas y nos llevamos a otro lugar y dices, no sé si me he dejado Exacto. el fuego encendido. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba mi mente cuando estaba yo apagando el fuego? Que muchas veces sí lo apagué, pero de una forma tan automática que no me he dado cuenta. ¿A dónde había llevado yo mi mente en ese momento que no estaba en el mismo lugar que mi cuerpo, verdad? Exactamente, eso es una explicación bastante clara. Cuando yo, por ejemplo, vas de un sitio a otro con el coche y dices, pero si ya hemos llegado, y no sabes qué ha pasado durante el trayecto. No te has estado del todo al 100% consciente y dices, ya he llegado. O vas del salón a la cocina y vas a por un vaso de agua y de repente dices, ¿y yo aquí qué venía? ¿A qué venía aquí a la cocina? Sabía que iba a algo. Ibas a por un vaso de agua, pero se te ha olvidado porque en ese momento es verdad que no estás en el aquí y en el ahora y se te ha disparado el inconsciente hacia otro lugar. No sabemos cuál, pero es lo que ha hecho que no, lo que ha provocado que no cojas el vaso de agua y no sepas a qué ibas a la cocina. Es un ejemplo muy claro, esclarecedor y es algo que usamos mucho a la hora de explicarlo en la entrevista con el paciente, porque obviamente lo que estamos ahora aquí hablando se le explica al cliente, se le tiene que explicar en la entrevista. Es importante. Claro, lo bonito es que esto lo cogió Erickson, que era un superdotado y un maestro, y utilizó esa facultad que tenemos natural y espontánea en la mente para traerla a un ámbito terapéutico y muy seguro y tratar muchos problemas y muchas fobias. ¿Qué se puede tratar con hipnosis a nivel de patologías, a nivel de fobias, a nivel de miedos? ¿Qué se puede tratar con hipnosis, José Manuel? Bueno, se puede tratar prácticamente cualquier patología, cualquier problemática con unas excepciones. Es decir, por ejemplo, ¿dónde más nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo en situaciones de cuadros de ansiedad, de estrés, de duelo no elaborado, también en temas de tabaquismo muy eficaz, en 4 sesiones, dejar de fumar.
dejar de fumar sin dificultad, ¿eh? Ojo, porque esto es importante. Temas de hábitos saludables de alimentación, control del dolor. O sea, hay experimentos que se han realizado con personas que sufren dolores crónicos muy acentuados y se les ha enseñado a manejar el dolor y la sensación de dolor y baja drásticamente hasta el punto en algunos casos de desaparecer. Hay casos, y esto sí conozco yo gente que lo ha realizado, que en situaciones de emergencia, de una emergencia, de un accidente, por ejemplo, de tráfico, se es capaz de con el accidentado, con el herido, de inducirle un estado de trance de tal forma que no sienta el dolor aunque tenga la pierna rota. Y de hecho es muy importante luego explicar que hay que añadir en la coletilla de que cuando llegues al hospital recuperarás esa sensación de dolor, porque si no luego puede tener una lesión sin que se le haya podido tener constancia de ese dolor, ¿no? Entonces te pongo esos ejemplos, como puede ser también pues temas de dependencias a determinadas sustancias, como pueda ser alimentos, etcétera, ¿no? ¿Qué cosas no tratamos? No tratamos cuadros de esquizofrenia, cuadros patológicos de esquizofrenia, porque lógicamente al hacer una disociación le podemos contribuir a la fantasía de la persona que sufre esquizofrenia, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería quizás el cuadro más complicado y es el que no trabajamos. También cuando los trastornos de alimentación son graves, nos referimos a anorexia o bulimia, normalmente eso requiere más tratamiento por parte de psiquiatra y de especialistas de psicología que nosotros solemos derivar a ese tipo de pacientes. Por lo demás, y en general, se podría tratar prácticamente cualquier patología, cualquier problema. Bueno, de hecho, yo te voy a contar, te voy a confesar que hace muchos años que no utilizo anestesia en el dentista cuando me han tenido que empastar alguna muela. Ellos lo pasan fatal porque dicen, pero es que te va a doler. Digo, tranquila y adelante. Y tuve también, la vida me puso una gran oportunidad para trabajar esto cuando tuve un accidente y efectivamente me rompí por un montón de sitios. Ujú. Y bueno, unos me los pudieron reconstruir y otros se soldaron por sí mismos, ¿no? Con el reposo. El caso es que en ningún momento tomé nada para el dolor y dolía mucho, porque que te reconstruyan 10 tornillos y 4 placas en la espalda, después el posoperatorio, ¿no? A mí me mandaron todo tipo de cosas para el dolor, incluso ya cuando fui a casa, yo no tomé nada. Y eso no quiere decir que a mí no me doliera, sino que ya conocía algunos trucos de hipnosis, ¿no? Porque lo había estudiado no en la profundidad que tú, pero pude ahí ponerlo en práctica y darme cuenta que efectivamente es uno capaz de manejar el umbral del dolor de una manera muy potente y poderosa. Sí, correcto. Además, son unas aplicaciones más populares para el tema del dolor es el dentista. De hecho, yo tengo compañeros que han estudiado conmigo, que son odontólogos, y que lo estudian precisamente para luego en las consultas de odontología poderlo hacer práctico con los pacientes, ¿no? Qué maravilla. Por ejemplo, el dejar de sangrar también es una cosa que se puede manejar. Hay cosas que, por ejemplo, el tema de hipertensión, el tema de controlar la hipertensión es posible también a través de la hipnosis. O sea, es un tema muy, muy interesante porque tiene tantas aplicaciones. Mucho, mucho. Yo lo último que me he tratado, que ha sido contigo, José Manuel, ha Ujú. sido el tema del azúcar, que muchos de mis pacientes, clientes o alumnos de cursos ya saben mi adicción al azúcar desde que era pequeñita por una historia de supervivencia. Bueno, no vamos a entrar aquí porque no es
el objeto de este vídeo, ¿no? Pero el caso es que esa adicción me ha ido acompañando a lo largo de la vida y por supuesto yo he ido mejorando y trabajándomelo de 27.000 maneras, pero todavía yo notaba que no tenía todo el poder conmigo, ¿no? Que en determinados momentos de cansancio, de tristeza, con determinados estados de ánimo o con bajadas de energía vital, mi mente piensa en azúcar y eso era algo que yo quería retomar el poder también en esos momentos y que el azúcar fuera una elección, no una compulsión o algo que me arrastre, que esa es la característica de cualquier adicción, ¿no? Donde uno pierde la voluntad y uno lo hace porque no le queda más remedio. Y eso es lo que me he tratado con José Manuel, con mucho éxito. Te doy las gracias públicamente, José Manuel, porque Así, verdaderamente ha sido precioso el proceso. Efectivamente, luego el trabajo es un trabajo de perseverancia diario, es un trabajo personal, aquí a nadie le regalan nada, pero la herramienta es sí, tan potente que haciendo poco, haciendo muy poco, la herramienta funciona en automático. efectivamente. Además, hay que tener en cuenta las sesiones, cuando trabajamos con gente, con pacientes, no son todas las semanas como pueden ser otras disciplinas o una vez cada 10 días, sino que normalmente la hacemos una vez cada 15 días y a veces incluso un poquito más espaciado, porque el paciente que se convierte en actuante ha de hacer su trabajo. Es decir, yo he visto muchas disciplinas, las cuales algunas las practico y otras las he practicado y las respeto muchísimo, pero Milton Erickson, cuando empezó a modelar todo el proceso de hipnosis y de psicoterapia, en medio de una disciplina como era el psicoanálisis a través de Freud en los años 20 del siglo pasado, él supo diferenciar y decir básicamente que no hay que retornar al origen de la herida o al origen del conflicto o de lo que tenemos como corazón de problema, sino ir hacia adelante y buscar las posibles soluciones que llevamos dentro, que las llevamos innatas. Y lo decía una persona que con 15 años le diagnosticaron la poliomielitis y en aquella época, en 1915 y 1916, era una enfermedad mortal. Y de hecho a él le dieron un día de vida. Y él lo escuchó, porque le atendieron en su domicilio con su madre y con su padre y escuchó ese diagnóstico. Y él dijo que no se iba a rendir y no se rindió. Hasta tal punto que recuperó toda la movilidad de su cuerpo, toda la movilidad, y supo lograr todas las cosas que hizo, porque hizo además disciplinas físicas, hizo muchísimos temas de movimiento físico que él en teoría estaba limitado en teoría, pero él supo revertir la situación y empezó a darse cuenta, de ahí nace un poco el fijarse en aquellas cosas que para él un logro era poner un pie al lado del otro, poderse incorporar cuando no podía desde la cama. Y esas cosas es la belleza de la hipnosis Wow. ericksoniana es eso, es cómo de poco, que tú lo has dicho, se puede sacar tanto en un momento que ahora estamos atravesando como sociedad, y esto ya son otros temas, en donde precisamente lo que necesitamos es sacar esos recursos que a veces se nos han olvidado o nos han hecho olvidar y se pueden recordar. Me encanta que hayas hablado un poquito más de la vida de Erickson porque me reconozco una fan de ese personaje por no solamente a nivel personal lo que consiguió, sino a nivel terapéutico lo que fue capaz de es que creó una escuela Sí, poderosísima y además creó una escuela con un método que se ha podido mantener a lo largo del tiempo y generación tras generación. Entonces, es que le tengo una admiración tremenda a este hombre. sí, Es además, fascinante. luego detrás de él vinieron una serie de alumnos que tuvo, entre ellos los fundadores de la PNL, también el Claro, pensamiento sistémico, es decir,
De ahí empezaron a derivar en los años 40, 50 y 60 lo que iban a ser las semillas de otros movimientos y otras terapias y otras disciplinas que nacen de este concepto de este señor Milton Erickson, que tuvo de la psicoterapia, de inducir trances ligeros, de que siempre el cliente va a tener la conciencia en todo momento y de recurrir a esos elementos del inconsciente que nos ayudan, esas herramientas, a salir de cualquier situación. Maravilloso. Bueno, ¿qué te parece si hacemos ahora una pequeña inducción? Y de esta manera también demostramos a las personas que uno puede tener una sesión de hipnosis sin estar en la misma habitación que el hipnoterapeuta, porque una de las cosas que nos regala esta disciplina es que podemos estar en lugares distintos, como estamos así, con una pantalla de por medio, y funciona igual. O sea, que no le tengáis miedo al online. Algunas personas cuando piden una terapia dicen, es que yo necesito estar allí. En realidad no se necesita en absoluto. Tengo pacientes en México, aquí en España. Cuando es en México es un poquito más complicado los horarios, pero se puede hacer perfectamente. Y ahora pues vamos a empezar también en Estados Unidos, en Miami. Estoy ya dando clases de inglés acelerados. Y bueno, pues la verdad es que es un mundo que hoy en día no es ninguna barrera en absoluto lo online, y además cada vez la gente lo va pidiendo más, que es llamativo. Claro, y no me extraña porque funciona de una forma muy rápida y ahora lo que necesitamos son terapias que funcionen en poco tiempo porque la vida va muy, muy rápido y hay mucho que aprender Practicidad, y, claro, practicidad. efectivamente. Sobre todo que sea práctico, algo que uno lo pueda hacer y siempre que se comprometa consigo mismo. Porque, vuelvo a insistir, de nada sirve que alguien esté regodeándose de un problema si no pone acción. Y esta terapia te impulsa a accionar, te impulsa a moverte. Aunque sea escuchar una inducción, ya eso es una acción. Bueno, ¿cómo podéis localizar a José Manuel? Pues a través de Espacio Argenta, del teléfono, del móvil, nos escribís y enseguida os ponemos en comunicación con él. Es un gran profesional y me apetece que le conozcáis en acción. Así que, José Manuel, cuando tú quieras. Voy a pediros, lo primero, que os coloquéis en un lugar donde estéis cómodos, cómodas. No es necesario tener los ojos abiertos y os voy a invitar a realizar un camino, un viaje, un encuentro, siguiendo mi voz, que os acompaña, que os cuida, que os guía. Nivelamos nuestra respiración. Es una respiración cada vez más y más relajada. Dejamos que fluya de manera natural. Como siempre, de alguna manera, ha fluido y ha sido algo que siempre hemos sabido hacer de manera natural. Sientes tus pies donde están apoyados, tus piernas. Sientes también tu piel, tu pelvis, tu zona abdominal, cómo se relaja. Siente también tus brazos, donde están apoyados, tus manos. Sientes tu espalda, donde está apoyada. Más relajado.
Sientes cómo está descansando todo tu peso en el sitio donde estás sentado, sentada, tumbado, tumbada. Sientes tu cuello más relajado. Sientes tu rostro cómo se va relajando. Eso es. Eso es. Tus ojos. Estás en una completa relajación. Y te voy a invitar a hacer un viaje especial. Porque estás en el campo y te encuentras que estás en la estación de otoño con los árboles color cobrizo, las ramas de los árboles que van perdiendo algunos sus hojas, que las dejan caer suavemente sobre la tierra. Las hierbas van cambiando de color hacia un color amarillento, cobrizo. Los olores propios del campo e incluso los sonidos de las ramas cuando se agitan con los vientos en una armonía que no necesita ningún director, es natural. Sientes el suelo debajo de tus pies y decides caminar por ese pequeño campo en el que te encuentras en un día soleado de otoño. Según vas caminando, vas viendo que en el horizonte hay una especie de casa, cabaña, de madera preciosa, de una sola planta, y parece a lo lejos bastante grande. Decides apresurar el paso, un paso firme, seguro como tú ya sabes darlos, en ese campo de otoño, y decides llegar a la misma puerta de esa casa. Compruebas que la casa es tan grande como la habías visto, de madera preciosa, muy bien construida, te da una sensación de seguridad y de que están las cosas bien asentadas. Compruebas que la puerta la puedes abrir y entras dentro de esa casa a un salón normal, normalito, un salón con su mesa, con 6 sillas de madera, y al lado compruebas que hay una estantería de madera antigua, muy bien ornamentada, llena de libros. Te acercas y coges uno de esos libros. Resulta que es un diario. Es un diario que, curiosamente, de alguna forma, han puesto tu nombre en la portada. Qué interesante. Tu propio diario en esa casa de madera. Y compruebas cómo está lleno de episodios pasados que ya casi no recordabas.
algunos de tu infancia, otros maravillosos, llenos de detalles de tu juventud. Y es curioso, porque son un relato de tus logros. Cuando aprendiste a andar, a levantarte, siendo bebé. Cuando aprendiste a atarte los zapatos, esos cordones, que parecía complicado. Cuando aprendiste a aprobar ese examen que siempre te traía de cabeza. Y de alguna manera siempre lograste todas esas cosas. Y es curioso porque hay también un apartado dentro de ese libro para colocar fotografías. Y lo más interesante de todo es que son fotografías tuyas de aquí a 10 años. ¡Qué maravilla este diario mágico! Me muestra fotografías de cómo me quiero ver dentro de 10 años, de qué logros quiero alcanzar, de en dónde me quiero estar situado, de qué manera, rodeado de quién, cómo, hasta dónde. Es un maravilloso regalo, porque te sirve para recordar que siempre ha estado en tus manos el escribir el guión de tu vida. ¡Qué maravilla! Decides coger ese diario y llevártelo, porque es tuyo. Para ello, das una vista general a ese salón con esa mesa, 6 sillas de madera que había y a esa estantería de madera antigua, y decides realizar el camino de vuelta. Para ello, cierras la puerta de entrada de esa maravillosa casa de madera y decides deshacerlas. Comienza a andar en ese campo de otoño con las hojas hacia cobrizo en el suelo, con los olores típicos de campo de una estación de otoño, y decides deshacer tu camino y ya poco a poco vas a ir retomando tu sentir de aquí y del ahora, de la sala donde estás, recordando que siempre llevas ese diario contigo, para lo cual vas a empezar también a sentir tus pies, a moverlos tranquilamente a tu ritmo, las piernas, a sentir tu zona abdominal, tus brazos, tus manos, tu cuello, incluso puedes girar el cuello, y poco a poco, a tu ritmo, vas a ir abriendo los ojos en el aquí y en el ahora. Qué maravilla, qué maravilla. Gracias por estos minutos de probar y experimentar qué es la hipnosis. Es una gozada, la sensación de paz, de bienestar, de tranquilidad que deja. Es una maravilla. Gracias. No, gracias a ti por esta oportunidad. Obviamente es una inducción general, ¿de acuerdo? Obviamente cuando se tratan temas sensibles o problemas que tienen los clientes o pacientes, se trata enfocado obviamente a ese tema, no es general, ¿de acuerdo? Entonces es una inducción que sí convendría de vez en cuando poderla escuchar. Pues aquí os dejamos, aquí nos despedimos, José Manuel, si te parece bien por hoy. Sí. Por supuesto que si tenéis alguna duda, alguna consulta, si queréis saber si vuestro tema, vuestro asunto, vuestro miedo, vuestro conflicto se puede tratar con hipnosis, podéis escribir al email de Espacio Argenta, llamar a este teléfono y pasaremos vuestra duda y vuestra pregunta a José Manuel para que os la responda él
desde esa generosidad y desde esa amabilidad que le caracteriza. Y os animo a que si tenéis alguna piedra grande que está en vuestro camino y que os está impidiendo ese avance que os merecéis, os planteéis la hipnosis como una posibilidad para superar ese escollo, porque funciona. Así que gracias a todos por estar ahí siempre, gracias por seguirnos, por vernos, por compartirnos, por dejarnos comentarios. Con todo crecemos, de verdad, con todo crecemos. Y gracias, José Manuel, por este ratito que hemos pasado juntos. Yo solamente te voy a terminar con una frase que alguna vez te la he comentado. Yo hice en su momento formación también de clown para hospital, y a mí me enseñaban una cosa que yo siempre la utilizo en terapia, y es que a la hora de tratar con gente, con seres humanos que quieres darles herramientas para que ellos mismos puedan salir de donde están, hay un dicho que dice: sé tú como terapeuta el espejo donde se refleje la luz del otro. Y eso a mí me pareció la mejor definición para lo que es ser terapeuta y lo que es la hipnosis ericksoniana. Ser el espejo donde se refleje la luz del otro. Gracias por hacernos de espejo. Pues un beso para ti y un beso enorme para todos. Que tengáis un día muy feliz.